Miren, acá hacemos una diferencia entre lo que es una economía planificada, también llamada de planificación central o economía dirigida. En la economía planificada es el Estado el amo y señor. En cambio, en una economía de mercado es el mercado el amo y señor de la economía. Entonces, en dicha economía planificada es el propio Estado quien decide o responde a las grandes preguntas de la economía. Busca solucionar el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Esa respuesta la tiene el Estado. En cambio, en una economía de mercado, el que soluciona esas grandes preguntas es el propio mercado. Por lo tanto, se suele decir, la economía planificada no sirve. Eso es lo que se suele decir. ¿Por qué dicen eso? Porque ¿cómo es posible que el Estado pueda decidir qué es lo que nosotros necesitamos? Por más que sean personas muy inteligentes las que están dirigiendo esa economía planificada, es imposible que hagan funcionar toda la economía. Es imposible que ellos pudieran saber todo lo que nosotros requerimos. ¿Ya? Y dicen, lo mejor es el mercado, porque el mercado es el mejor asignador de recursos, dicen. Perfecto, puede ser, pero recuerda lo siguiente, pongamos acá un pequeño dato. Recuerda que hay un modelo llamado el modelo de competencia perfecta y otro modelo llamado el modelo de la competencia imperfecta. ¿Cierto? ¿Estás recordando? En este modelo llamado la competencia perfecta, decimos claramente, en este modelo no se presenta el llamado poder de mercado. No existe el poder de mercado. Por lo tanto, no hay la capacidad para poder influir en el precio. ¿Y por qué no existe esa capacidad para influir en el precio? Porque todos los competidores tienen el mismo tamaño. Todos los competidores tienen el mismo poderío. Entonces todos son chiquititos. Entonces no hay ninguno que se pueda imponer sobre otro. Cosa que no sucede en la competencia imperfecta. En este modelo llamado de competencia imperfecta, vamos a decir, aquí sí existe, sí hay poder de mercado. ¿Estamos bien? Por lo tanto, al decir que hay poder de mercado, significa que en este modelo hay capacidad para influir en el precio. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, vuelvo hacia arriba. Decimos, en la economía planificada o planificación central, hay un grupo de personas en el Estado quien va a planificar y va a decidir qué, cómo y para quién. En cambio, en una economía de mercado, es el mercado quien soluciona esos tres problemas. Sería interesante que esta economía de mercado haga referencia a la competencia perfecta. Eso sería genial. Y ahí sí
te aceptaría conforme que esta economía es mejor que esta. Pero el detalle está en que no estamos en una competencia perfecta. ¿Estamos dentro de qué? De una competencia imperfecta. Por lo tanto, si es una competencia imperfecta, encontramos que hay poder de mercado. Por lo tanto, vamos a encontrar a un poderoso que es al final quien va a decidir qué, cómo y para quién producir. Entonces, en el fondo de las cosas, estos dos modelos son bastante parecidos. Solo que en el primero es el Estado quien decide y en el segundo el grupo, el poderoso o grupo de poderosos que exista, ¿no? Entonces tiene cierto parecido, ¿verdad? Bien. Ahora, en la pregunta 1 hay una respuesta bien clara, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué marcan ahí? La B sería la B, ¿verdad? Cuando dice Corea del Norte tiene una economía basada en la autosuficiencia. El Estado controla los medios de producción y establece las prioridades económicas. El comercio de Corea del Norte con otros países está limitado en gran parte debido a las sanciones económicas que limitan las relaciones comerciales. El texto está relacionado a un sistema económico de planificación central, ¿verdad? ¿Sí? Sí, acá la veo que dice profesor. ¿Y por qué no la C? ¿No? La economía socialista. A ver, se suele relacionar a la economía planificada con la economía socialista. Se suele relacionar eso, ¿verdad? Pero no es que la economía de planificación central es íntegramente socialista, ¿verdad? Acá en la pregunta nos dice que hay una ideología, ¿no?, de la autosuficiencia. Y lo que nos narra ahí no es un sistema socialista, sino lo que nos narra es un sistema de planificación central. ¿Está bien? Bien. A ver. En la pregunta número 2. Para la pregunta número 2, a ver, me dan un momentito. Visita blanca ahí. Ahí está.
A ver, acá en el llamado costo de oportunidad, el costo de oportunidad es el sacrificio de la segunda opción. En esa situación del costo de oportunidad hay que recordar que lo que tiene que pasar es que el valor de nuestra elección sea superior siempre al costo de oportunidad. Esa es una elección racional. Si fuera la inversa, si nuestro costo de oportunidad fuera mayor al valor de nuestra elección, entonces eso significa que nosotros no vamos a tomar esa elección, que lo vamos a abortar, significa que vamos a rechazar esa situación. Por ejemplo, pongamos acá unos casos. A ver, pongamos unos casos. Pongamos que tengo dos posibilidades para invertir. Que la inversión A me dé una rentabilidad del 10% y la inversión B me dé una rentabilidad del 5%. Si, por ejemplo, la elección es B, ¿cuál sería el costo de oportunidad? El costo de oportunidad sería el 10% que me entregaba A, ¿verdad? Entiendo ahí que ese costo de oportunidad supera a la elección que estoy teniendo. Si el costo de oportunidad supera a la elección que estoy teniendo, ¿eso qué significa? Que esto se rechaza, que no puedes tomar esa elección, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Que tienes que hacer una modificación. Entonces, si te digo, oiga, yo estoy eligiendo B, entonces si tú me dices, profe, si usted elige B, su costo de oportunidad es mayor. Ah, ¿verdad, no? Entonces tengo que cambiar, porque siempre debo elegir la que vale más, ¿verdad? Otro, pongamos, esta persona dice, tengo mi riqueza. ¿En qué tengo mi riqueza? ¿En dinero o lo tengo en bonos? Profesor, ¿el dinero crece por sí mismo? No, el dinero por sí mismo no va a crecer. El dinero por sí mismo no se reproduce. Entonces diré, el dinero es estéril. Pero es importante, ¿verdad? ¿Por qué yo quisiera tener dinero en mi poder? Yo quisiera tener dinero en mi poder porque con ese dinero yo puedo hacer transacciones. O sea, con ese dinero yo puedo comprar diferentes productos, ¿verdad? Pero también con ese dinero yo puedo guardarlo para enfrentar situaciones imprevistas. O sea, acá aparece el motivo precaución, ¿verdad? El motivo precaución me permite enfrentar una situación imprevista, como es el caso de una enfermedad o de repente la compra de algún producto en remate. Los bonos pagan interés. Cuando tengo bonos, significa que yo le he prestado dinero a alguien. Por lo tanto, van a pagar intereses. Si esos intereses están subiendo, si esos bonos están pagando una mayor tasa de interés y yo tengo dinero en mi poder, al tener dinero en mi poder y observar que los bonos están pagando más tasa de interés, diré, mi costo de oportunidad aumentó, ¿verdad? Mi costo de oportunidad aumentó porque yo tengo dinero en mi poder.
Y si los bonos están pagando más interés, lo que yo dejé de hacer está creciendo. Entonces, ¿qué debo de hacer inmediatamente? Debo deshacerme ese dinero y comprar bonos. ¿Por qué debo comprar bonos? Porque al pagar una mayor tasa de interés, acá voy a ganar más, ¿sí o no? Y si yo elijo comprar bonos, ¿cuál será mi costo de oportunidad? Dejar de tener dinero en mi poder. ¿Está bien? Bien, muchachos. A ver, ¿cuál sería la respuesta entonces a esa pregunta? La respuesta a esa pregunta sería la D, ¿verdad? El llamado costo de oportunidad. ¿Sí? Clave Dinamarca. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Bien. En la pregunta número 3, muchachos. La pregunta número 3. A ver, léanla bien, por favor. Dice, en enero del 2025, los ingresos tributarios del gobierno central alcanzaron los 16.062 millones de soles. Con ello, la recaudación del mes habría registrado un crecimiento de 10.5% con respecto al mismo periodo del año 2024. Representando el tercer mes consecutivo con tasas de crecimiento de 2 dígitos y el octavo mes de crecimiento sostenido de ingresos tributarios. ¿A qué etapa del proceso económico se hace referencia en el texto? Bien. Ya. A ver, en el caso de la pregunta número 3, habla de la recaudación tributaria. ¿Verdad? Habla de eso. Habla de la recaudación tributaria. Esa recaudación tributaria para el Estado, ¿qué representa? Esa recaudación tributaria para el Estado significa ingresos. Ingresos para el Estado. Eso significa. Ingresos para el Estado. Muy bien. Profesor, ¿y el Estado por qué recibe esos ingresos? ¿Qué hace? Porque para recibir esos ingresos el Estado ha tenido que hacer algo. Claro, el Estado cumple diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, el Estado tiene la función reguladora. Cuando decimos función reguladora, significa que el Estado establece las reglas de juego, establece un sistema normativo para que el mercado pueda funcionar bien. Y el Estado se tiene que encargar de hacer cumplir estas normas. Pero también el aspecto regulativo va por la parte de controlar precios, ¿no? Por eso existe Osinermin, por ejemplo, ¿no? Por eso existe SUNAS, ¿no? Ellos se encargan de regular precios. Ah, entiendo, profesor. Entonces, el Estado se lleva un ingreso, claro, ¿no? Entonces, si vemos esta parte, ¿con qué fase del proceso económico lo vamos a asociar? Lo vamos a asociar con esta fase conocida con el nombre de la distribución. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué lo va a asociar con esa fase llamada la distribución? Por una cuestión muy sencilla. En la distribución lo que va a existir es el reparto de la riqueza, ¿no? Por ejemplo, al trabajador, o primero comencemos con el dueño de la tierra, el dueño de la naturaleza. Por ejemplo, tu abuelo que tiene su chacra, ¿qué cosa recibe? Una renta.
El trabajador, ¿qué cosa recibe? Un salario. El empresario, ¿qué cosa recibe el empresario? Recibe una ganancia. El dueño del capital, ¿qué cosa recibe? El dueño del capital recibe un interés. Y el Estado, el dueño del Estado, ¿qué recibe? Tributos. ¿Verdad? Y justamente ahí la pregunta nos habla de la recaudación tributaria, del ingreso, de la riqueza que el Estado recibe, ¿no? Y eso lo va a recibir en la fase de la distribución. ¿De acuerdo, chicos? A ver, tómenle su captura de pantalla a eso, muchachos. Chévere. Un ratito voy a lavar este trapito, ¿sí?
Acá tenemos a dos fallas de mercado. Dos. Las fallas de mercado son deficiencias que el mercado no puede solucionar por sus propios medios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos acá, la curva de la demanda, la curva de oferta, la intersección muestra el equilibrio de mercado, ¿verdad? Vamos a tener acá un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿cierto? Estar en este punto de equilibrio significa tener eficiencia. Cuando nos salimos de este punto, sea que estemos por arriba o por debajo, a eso se llama falla de mercado, ¿verdad? Si estamos por arriba, significa que hay una sobreproducción. Si estamos por debajo, hay una subproducción. Entonces, estos dos escenarios significa que el mercado está fallando. ¿Y qué cosas nos puede conllevar a esa situación de falla de mercado, sea por sobreproducción o subproducción? Estas, por ejemplo, son una de las razones. Las externalidades negativas de producción o externalidades positivas de producción. Cuando se genera una externalidad negativa de producción, significa que se está generando, que una empresa está generando un efecto perjudicial a terceros. Por ejemplo, la contaminación, ¿no? Si una empresa está generando efectos negativos, efectos perjudiciales a terceros, eso es contaminación. La externalidad positiva de producción significa que una empresa está generando efectos beneficiosos a un tercero. A ver, voy a regresar. Acá, en la externalidad negativa de producción, una empresa genera efectos perjudiciales a terceros por los cuales no pagan, no asumes el costo. Solo estás tirando el costo a terceros. Acá una empresa genera efectos positivos a terceros gratis, o sea, beneficias a terceros gratis sin que cobres nada por ese beneficio que estás generando. Entonces, cuando haces eso, cuando generas beneficios por los cuales no cobras nada, estás generando una falla de mercado por subproducción, ya que te ves desalentado a seguir produciendo, ya que estás generando efectos positivos por los cuales no cobras nada. Y eso hace que tú comiences a producir menos de lo que es eficiente producir. Una subproducción. Diferente a la externalidad negativa de producción, como acá estás generando costos que no asumes, eso hace que tú puedas producir más de lo que es eficiente producir. Entonces ahí tienes esas dos fallas de mercado. Profesor, ¿y cómo podría solucionar una falla de mercado por sobreproducción? A ver, tendríamos que hacer que produzcas menos. Y para producir menos tenemos que aumentarte tu costo de producción. Y ese costo de producción lo incrementamos a través del llamado impuesto. Eso se conoce con el nombre de impuestos pigouvianos, ¿no? ¿Por qué pigouviano? Porque obedece a la recomendación de Arthur Pigou. Arthur Pigou recomendó hacer esto. Entonces, cuando suben los impuestos pigouvianos, la empresa va a tener un mayor costo. Aumenta su costo de producción y eso hace que comience a reducir su volumen de producción, ¿no? ¿Por qué va a reducir su volumen de producción? Porque está teniendo más costos. Y el tener más costos, ¿no?, hace que su ganancia sea menor. Por eso que se ve obligado a reducir la producción. ¿Y cómo corrige la falla de mercado por subproducción? Cuando es por subproducción, lo que tienes que hacer es bajarle los costos. ¿Cómo le bajan los costos? Bajándole los impuestos, llamados los impuestos pigouvianos, ¿verdad? Le bajan los impuestos pigouvianos
y eso hace que se reduzca el costo de producción de las empresas. Al reducirse el costo de producción de las empresas, eso trae como consecuencia una mayor producción. ¿Sí? Bien. Entonces aprovechamos para que quede claro cómo se soluciona las fallas de mercado de sobreproducción o subproducción. ¿Está bien? Bien. La respuesta de la pregunta número 4 me parece que está fácil, ¿no? A ver, ¿qué me responden ustedes? La B y por ahí la A. Dos dicen A y uno dice B. A ver, vamos a leer la pregunta. Dice acá. En enero de 2025, la Municipalidad de San Juan del Lurigancho llevó a cabo un operativo inopinado. Los operativos inopinados son operativos sorpresas, ¿no? Operativos sin aviso previo, ¿no? Dice, en diversas discotecas con el propósito de evaluar los niveles de ruido y garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en cuanto a la emisión sonora de estos establecimientos. Pregunta, ¿ese ruido será un efecto positivo o negativo para los vecinos? Negativo, ¿verdad? El ruido obviamente es perjudicial, ¿sí o no? Entonces será una externalidad negativa de producción, siendo la clave correcta la clave Argentina. ¿Está bien? Cuando se realiza un joint venture, ese es un acuerdo colaborativo, o sea, diferentes partes, dos o más partes, acuerdan realizar determinadas actividades por cierto tiempo en beneficio de ambos. Por ejemplo, lo que hizo esta empresa peruana Artesco, una empresa de artículos de oficina, con otra empresa de artículos de oficina, pero alemana. Empresa peruana, empresa alemana. Ambas empresas de artículos de oficina. ¿Qué hizo esta empresa alemana? Compró las acciones. Compró las acciones de Artesco. Al leer, usted lo puede ver en los periódicos, ¿no? Internet. Al leer que es una compra de acciones, eso da la impresión de que es un holding. Profe, es un holding porque la ha absorbido. Prácticamente la empresa Artesco ya es propiedad de la empresa alemana. Claro, ¿no? Pero a pesar de que la empresa alemana es propietaria, es dueña ya de Artesco, ¿qué hicieron? Entre Artesco y esta empresa alemana hicieron un acuerdo. O sea,
Tú, Artesco, ya eres mía, pero yo no voy a tomar decisiones sobre ti. Tú, Artesco, vas a seguir manejándote de forma independiente. Tú eres el que vas a seguir tomando las decisiones, ya que tú vas a aportar el conocimiento del mercado. Así que tú eres el que todavía va a tomar decisiones. Y yo, empresa alemana, voy a aportar mi logística. Eso es lo que vas a aportar. Entonces, al hacer ese acuerdo, donde cada uno sigue manteniendo su independencia, a pesar de que la empresa alemana es dueña, lo maneja de esa manera. Entonces, ese acuerdo colaborativo formó, ¿qué cosa? El joint venture. ¿Quedó claro cómo es esa figura? Entonces, si leemos la pregunta, dice, la aerolínea LATAM nace en el 2015, producto de la decisión de unirse las aerolíneas LAN y TAN, una asociación única en la industria en la que participaron las dos aerolíneas con mayor presencia en la región. Entonces, lo que están formando ahí es una fusión. Eso es lo que están formando, una fusión, ¿verdad? Dice, en el 2022 las aerolíneas LATAM y Delta anunciaron el inicio de su asociación manteniendo su independencia jurídica, el cual tiene como objetivo mejorar significativamente la conectividad y la experiencia de los pasajeros viajando entre América del Sur y América del Norte. Los dos casos mencionados en el texto se enmarcan dentro de los conceptos denominados. Ya, el primero es una fusión. El segundo no puede ser un trust porque no existe una unión entre ellos. Pero sí existe una asociación, lo cual indicaría que es un joint venture. Entonces la clave sería casita, ¿verdad? A ver, vamos con la pregunta número 6. Dice, el aumento de la demanda de bienes inmuebles y el crecimiento del sector inmobiliario han provocado que los procesos de adquisición de dichos bienes se convierten en procesos precipitados, limitando la información que se otorga a los compradores, generando un impacto negativo por cuanto genera un gran número de reclamos y demandas, además de una clara afectación a los derechos del consumidor, ya que la deficiencia, transparencia e información otorgada a los compradores hace susceptible la afectación de sus derechos.
además ocasiona conflictos entre las partes contratantes. Según el texto se menciona, a ver, la pregunta nos habla de la información que no está siendo transparente, la información que está siendo ocultada, ¿verdad? De eso nos está hablando. Cuando la información está que se oculta, hablamos rápidamente de una información asimétrica. A ver, pongamos por acá. A ver, si ponemos acá a la información, esa información puede ser de dos tipos. Puede ser una información simétrica o en su defecto una información asimétrica, ¿verdad? Cuando se habla de una información simétrica, estamos hablando de que el mercado es transparente. Cuando decimos que es transparente, significa que todos pueden observar lo que está pasando. Y si podemos observar lo que está pasando, entendemos que no hay nada que esté oculto. Entendemos que todos saben lo mismo, es decir, todos manejan el mismo grado de información. Eso pasa cuando la información es simétrica. Podemos decir, cuando es simétrica, hay una transparencia del mercado. El mercado resulta siendo transparente, ¿verdad? Entonces, aclaramos, dice, no hay información oculta. Si no hay información oculta, todo se ve, ¿verdad? Entonces podríamos decir, todos manejan el mismo grado de información. ¿Está bien? Todos manejan el mismo grado de información. En cambio, si digo información asimétrica, digo que hay información oculta. Por ejemplo, si voy a comprarme un auto de segunda mano, ¿yo sabré cómo está ese auto? No, ¿verdad? Pero el que vende el auto sí sabe cómo está. Entonces, él maneja una información que yo no manejo. Para mí, esa información, ¿cómo está? Oculta para mí. Pero para él no. Él sí sabe. Entonces, también podríamos decir, se maneja diferente grado de información. Se maneja diferente grado de información, ¿verdad? Bien. A ver, ¿dónde podría sacar ventaja? Acá, ¿verdad? Acá podría sacar ventaja si es que tú conoces algo que los demás no conocen. Si tú manejas más información que el resto, entonces tú sacas ventaja sobre ellos. Y al sacar ventaja sobre ellos, eso significa que manejan diferente grado de información. Significa que hay información oculta. Por lo tanto dirás, la información es asimétrica. ¿Está bien? Bien. Y esa es la respuesta, pues, en la pregunta número 6, ¿verdad? La información resulta siendo asimétrica. A ver. En la pregunta número 7 dice, a ver, una empresa textil peruana
fue llamada la Sara Andina, donde dado que en 10 años se duplicó sus ventas. Además, en el 2024 se informó que la empresa generaba ventas anuales aproximadamente 12 millones de soles y empleaba directamente a unas 1.500 personas. Esta cifra refleja el crecimiento y la consolidación de dicha organización en el mercado peruano, ¿no? Si en el 2025 se incrementaron sus ventas anuales en un 10%, sería clasificado como una empresa. A ver. Al hablar de la clasificación de las empresas, la clasificación de las empresas se va a hacer en base a la UIT. La UIT. ¿Qué es la UIT? Es la unidad impositiva tributaria. Unidad impositiva tributaria que está valorizado en 5.350 soles. 5.350 soles es el valor de la UIT. ¿Está bien? Bien. Esa unidad es una unidad de referencia, ¿no? Obviamente, al ser una unidad de referencia, es una unidad de medida. Es como, por ejemplo, cuando dice por litros, ¿no? Deme 5 litros de vino. Entonces tienes una unidad de medida que es el litro. Se entiende, se sabe cuánto es un litro, es un valor constante, ¿verdad? Y como es un valor constante, eso nos puede servir para medir cosas, ¿no? 20 litros de gaseosa. O cuando dice, deme 6 metros de tela, todos sabemos que es un metro. Acá es igual, su unidad de medida se llama UIT, unidad impositiva tributaria. Y sabemos cuánto vale esa UIT, vale 5.350 soles. Entonces, cuando clasificamos a las empresas, lo hacemos de esta manera. Acá ponemos a la empresa y en el otro extremo ponemos a su venta anual. Empresa y su venta anual. A ver. Son 4 rubros. A ver. Tenemos a quién. A la microempresa, a la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. La microempresa vende al año máximo 150 unidades impositivas tributarias. La pequeña empresa vende máximo 1.700 unidades impositivas tributarias. La mediana vende máximo al año 2.300 UIT. Y la gran empresa vende más de 2.300 unidades impositivas tributarias. ¿Está bien? Ahora, si la empresa dice que vende 12 millones, ¿está bien? 12 millones. Si vende 12 millones y dice que ha aumentado el 10% de sus ventas, o sea, sería 1.200.000. Entonces, ¿la empresa cuánto vende? Vende 13.200.000. Eso es lo que vende. 13.200.000. Entonces, ¿dónde lo ponemos? A ver, vamos a sacar la calculadora. Vamos con la grande, ya 2.300
por 5.350. Acá sale 12.300.000. 12.300.000. ¿La empresa cuánto está vendiendo? 13. O sea, superó los 12 millones. O sea, ¿la empresa qué categoría tiene? Tiene la categoría de una empresa grande. Entonces la clave sería Colombia. ¿Está bien? Bien, puedo borrar, ¿verdad?
Con respecto a estos capitales, fijo, circulante y variable. El capital fijo, vamos a partir para poder entenderlo, primero, ¿qué cosa es un proceso productivo? El proceso productivo es el proceso que ocurre dentro de la empresa, es decir, el proceso mediante el cual se va a combinar los factores productivos para crear bienes y servicios finales. Ese es el proceso productivo, ¿no? O sea, lo que ocurre en la interna de la producción. Entonces, el capital fijo nos dice que se va a usar en varios procesos productivos. Lo tengo que usar de manera continua, que se va a gastar poco a poco, es decir, se va a depreciar. El término depreciar indica pérdida de valor. Las cosas van perdiendo valor poco a poco conforme se van usando. Entonces, paulatinamente estas cosas se van a ir desgastando. Ese desgaste que tiene, a eso se llama la depreciación. Ejemplo de capital fijo serían las máquinas, las herramientas. Por ejemplo, acá en la academia. En la academia, ¿cuál sería un capital fijo? La pizarra, ¿no es cierto? La regla, la cámara, la computadora que se usa acá. Eso sería capital fijo, chicos. Estos capitales que te he señalado se deprecian, es decir, van perdiendo su valor poco a poco producto del desgaste. El capital circulante es diferente al fijo. El circulante se incorpora completamente al producto final. Si se incorpora completamente al producto final, entonces ¿cuántos procesos productivos nos van a durar? Nos va a durar solo uno, ¿verdad? Solo un proceso productivo, ya que se incorpora completamente al producto final. Ejemplo, los insumos. Se le llama insumo a todo elemento que usa la empresa que se va a incorporar completamente al producto y se va a transformar en un bien final. En una panadería, ¿cuál sería el capital circulante? O sea, ¿cuál serían los insumos que van a utilizar? Sería pues la harina, la levadura, ¿no? En una fábrica de camisas, ¿cuáles serían los insumos para ser catalogado como capital circulante? La tela, los botones, ¿no? Eso es capital circulante. En una fábrica de autos, el capital circulante, el motor, el timón, porque tanto el motor como el timón del auto se van a incorporar completamente al producto final. Entonces, a mí como empresa solo me va a durar una vez. Ya al usuario del vehículo puede durar un montón de tiempo, ¿no? El capital variable es aquel capital que crea valor. Es aquel capital que resulta siendo fuente de plusvalía. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del salario. ¿Por qué, profesor? Mira, tienes acá al dueño, al llamado capitalista. Por acá, ¿quién tienes? Al obrero. Entonces, el dueño le dice al obrero, trabaja para mí. Yo te voy a pagar 50 soles por día. Ese va a ser tu salario. El obrero solamente ve el pago, no ve más.
el obrero desconoce cuánto es lo que verdaderamente va a crear. Entonces el obrero crea de forma diaria 300 soles por día. Y de esos 300 soles por día que crea, ¿cuánto recibe como pago? Solo 50 soles. Recibe como pago 50 soles, pero crea 300 soles. O sea, ¿cuánto se lleva de plusvalía este capitalista? La plusvalía que va a llevarse es de 250 soles. ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, leamos pues. A ver, en la pregunta número 8 dice: la harina, el azúcar, levadura utilizada en una panadería para la producción de pan. Ya pues ese es circulante. Es circulante porque todos son insumos. Entonces la primera es circulante. 2. Los salarios pagados a los trabajadores de una empresa textil. Salarios, capital variable. Capital variable. 3. Los servidores de datos empleados para almacenar, gestionar, procesar y distribuir grandes volúmenes de información. Eso son computadoras, ¿verdad? Y las computadoras sería capital fijo, capital fijo. Y la 4 sería el silicio utilizado en la fabricación de semiconductores. Esos son insumos, pues sería capital circulante. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería Ecuador, ¿verdad? Ecuador sería la respuesta. ¿Sí? La 9 es simple, ¿ah? ¿Qué responden en la 9? A ver. Ahí está, muy bien, muy bien. Muy bien, Martínez, ¿ah? Eso es correcto. A ver, en la 9, a ver, leo sus claves, ¿ah? La 9 está recontra fácil, ¿ah? Muy bien, señores, excelente clave. 9, Dinamarca. A ver, vamos con la 10. Romina Gastelú acaba de terminar sus estudios universitarios de arquitectura en San Marcos. Es la primera promoción que se gradúa de esta carrera en esta prestigiosa universidad. Si bien la universidad es pública, los padres de Romina tuvieron que solicitar un préstamo bancario para poder cubrir con solvencia los gastos operativos que le permitan estudiar, como materiales, y aprender a manejar algunos software e idiomas que les servirán en la carrera. Estos gastos les permitirá tener más capacidad y obtener una mejor retribución, que es un
en el mercado de ya. Hay gastos fijos y gastos mensuales, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? A ver, vamos a ponerlo por acá. Los gastos fijos se caracterizan porque no se pueden eliminar, ya que siempre nos acompañan, pero sí los podemos reducir, como es el caso de los alimentos o la vestimenta, ¿verdad? Los gastos mensuales no se pueden reducir, o en su defecto difícilmente se pueden reducir, pero sí se pueden eliminar cuando terminen, ¿verdad? Por ejemplo, las cuotas del crédito, de un préstamo, la pensión de estudio, ¿no? ¿Cuándo se termina la pensión de estudio? Por ejemplo, cuando el chico ya ingresa a San Marcos, ya no se paga más pensión de estudio, ¿no? Y si está en una universidad particular, esa pensión de estudio llega a su fin cuando el chico termina la carrera, ¿verdad? Entonces, como acá dice, en la pregunta menciona que esta señorita Romina, ¿no? Solicita un préstamo para cubrir con solvencia los gastos operativos que le permitan estudiar como materiales y aprender a manejar algunos software, idiomas. Estos se llaman gastos mensuales, ¿no? ¿No es cierto? Que le permitan obtener una mayor retribución o mejor retribución. Eso se llama el flujo nominal, pues el flujo nominal siempre se expresa en dinero, ¿no? En el mercado de factores productivos, porque lo que va a vender va a ser el factor trabajo, ¿no? Eso es lo que va a vender. Entonces la clave correcta, ¿cuál será? La clave correcta será casita. A ver, la pregunta número 11. La pregunta número 11, ¿qué nos menciona? La autoridad monetaria de un país ha decidido reducir la tasa de interés de referencia. Esto provocó que la tasa de interés para los créditos de capital de trabajo se redujeran en un 5%, en comparación con el último trimestre del periodo. Esta situación ha impactado a diversos sectores productivos de la economía, uno de ellos el sector textil, pues generará, bueno, si en este caso hay una reducción de la tasa de interés, ¿verdad? Si hay una reducción de la tasa de interés, que es lo que narra la pregunta, significa que el dinero se vuelve más barato, ¿verdad? Entonces por acá, si baja, si se contrae la tasa de interés, vamos a tener un dinero más barato.
Y si hay un dinero más barato, entonces las personas se van a pedir más dinero prestado. Si se piden dinero prestado, entonces se va a incrementar las inversiones. ¿Verdad? Ahora, si hay más inversiones, ¿eso qué significa? Que se va a poder producir más. Entonces, ¿qué aumentó? Aumentó la producción. ¿Y cómo se grafica si aumenta la producción? Si aumenta la producción, se grafica de la siguiente manera. La curva de oferta, ¿hacia dónde se mueve? Se mueve hacia la derecha, ¿verdad? O sea, hay una expansión de la oferta, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la A. A ver, acá veo, la 10 es la E. No, la 10 es la C. ¿Sí? La 10 es la C. ¿Ok? ¿Dudas en la 10, chicos? Pregunten, pregunten. Queda, ¿no? 10, casita. 11, Argentina, que es la que acabamos de hacer. ¿Sí? Muy bien. 12. A ver. Dice, relaciones. Una cosa es remuneración mínima vital y otro el salario mínimo vital, A ver. Cuando hablas de la remuneración mínima vital, ese es el salario mínimo legal, pues. La remuneración mínima vital es el salario mínimo legal que lo establece mediante decreto supremo. Entonces, 1C. Salario mínimo vital lo establece el INEI, que es lo mínimo que una persona tiene que ganar para tener una vida decorosa. O sea, la 2 es la D. Con eso ya podemos dar clave, ¿no? La clave sería Argentina. 13, ¿no? 13. El señor Rodríguez ha logrado un ascenso en su trabajo. El nuevo puesto le exige nuevas responsabilidades y trae consigo una retribución de 10.000. La cual representa un incremento del 100% sobre su salario anterior. Relacionando el texto con las leyes enunciadas por Engel, se puede concluir que paulatinamente. A ver, Engel tiene 4 leyes. A ver, vamos a borrar. A ver, la primera ley de Engel dice que cuando baja el ingreso, aumenta la proporción de ese ingreso gastado en alimentos. La segunda ley de Engel dice que al aumentar el ingreso, baja la proporción de ese ingreso gastado en alimentos. La tercera ley de Engel dice que al aumentar el ingreso, la proporción de ese ingreso gastado en alquileres, transporte,
y ropa se va a mantener constante. La cuarta ley dice que si sube el ingreso, aumente la proporción del ingreso gastado en educación, en salud y en ahorro. En las preguntas hay una clave que hace referencia a la cuarta ley de Engel, ¿verdad? ¿Te diste cuenta cuál es esa cuarta ley de Engel? Dice, se puede concluir que porcentualmente los gastos en salud aumentarán, ¿verdad? O sea que la clave será Dinamarca, ¿no? 14. La crisis en Bolivia se agudiza. El mercado de ese país sufre una de las peores crisis en abastecimiento de productos alimenticios. Esto debido principalmente a la falta de gasolina en todo ese país. En ese contexto, la especulación y el contrabando son el día a día, al que se enfrentan miles de ciudadanos que buscan abastecerse de esos productos básicos para la canasta familiar. Si el valor del peso boliviano aumenta con respecto al sol peruano, esto significa que el peso boliviano pues ha ganado valor, ¿no? Si el peso boliviano ha ganado valor, entonces decimos pues que la moneda boliviana se ha apreciado. Ya se ha apreciado. Apreciado porque es producto del mercado, pues, ¿no? Ahí no está interviniendo el Estado, ¿no? No está interviniendo el sector privado. No, perdón, el BCR, ¿no? 15. La crisis política y económica que afronta un país ha llevado a la divisa americana a apreciar su valor considerablemente, o sea, significa que el tipo de cambio está subiendo. Una consecuencia de esta situación es el aumento del precio de los productos importados debido al incremento del tipo de cambio, generando presiones inflacionarias en el mercado local. Ante esta realidad, la autoridad monetaria puede acudir al Fondo Monetario Internacional para solicitar un préstamo y tener recursos necesarios para afrontar y contrarrestar esta situación. Con esta acción, el organismo financiero internacional buscaría evitar una inestabilidad financiera. Eso es lo que buscaría, ¿no? Con ese préstamo. Y la última, la 15, dice: en los 5 continentes existen procesos de integración económica que se han realizado mediante diferentes acuerdos entre países o bloques. La integración presenta diferentes etapas que se acercan a los países participantes a la integración completa. De acuerdo con la teoría económica, un país que se integra con otro deberá liberar su mercado de factores productivos en la etapa denominada. La libre movilidad del factor trabajo, eso va a ocurrir en el mercado común. En el mercado común se caracteriza por tener un arancel interno cero, un arancel externo común, y también se caracteriza por la libre movilidad del factor trabajo, ¿no? El factor trabajo se va a mover libremente junto con el factor capital. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? La clave a esa pregunta sería el mercado común. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. A ver, para todos los que postulan este día sábado y domingo, hay una consulta, a ver. ¿Por qué el peso se apreciaría? ¿No costaría más pesos para igualar al sol o por lo tanto pierde valor? No, lo que está diciendo ahí, mira, lo que dice ahí es, dice, el valor del peso boliviano aumenta con respecto al sol peruano. O sea que el peso boliviano gana valor, ¿verdad?
gana valor. O sea, no te está diciendo que el sol gana valor respecto al peso. Si te hiciera que el sol gana valor respecto al peso, entonces sería que se pierde valor, ¿no? Sería la inversa. ¿Sí, chicos? Bien, muchachos.